La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. ¿Pensáis que en la noche, lo más oscuro de la noche, puede estar el misterio? Bueno, parece que sí. Hoy vamos a hablar de ello, más oscuro que la noche. Y para ello vamos a hablar con un amigo, Álvaro Martín, director de Ecos de lo Remoto. Es también licenciado en Comunicación Audiovisual. Y quiero darle las gracias por aquí estar en La Rueda del Misterio. Álvaro, un placer que estés aquí en La Rueda del Misterio. ¿Qué tal, Miguel Ángel? El placer es mío y estar en un programa de tanto nivelón para mí es un orgullo y una responsabilidad. Nada, para mí es un placer, igual que haber estado en Eco de los Remotos, que bueno, para los amigos que todavía estén un poquillo despistados, ¿qué es Ecos de los Remotos? Pues esa es una pregunta que le solemos hacer a los invitados, que qué es para cada uno de ellos, qué representa este concepto un poco abstracto de Ecos de lo Remoto, pero yendo a lo concreto, pues es un podcast que lleva ya 6 temporadas en iVoox. Empezamos en una radio con mi compañero Israel Gordón, él desde Barcelona, yo desde Madrid. Empezamos en una radio online que se llamaba WordPress Radio. Ahí pues iniciamos un poco ahí casi como de becarios, digamos, y cuando vimos que la cosa rodaba bien, pues ya intentamos algo más ambicioso. Estuvimos en Onda Madrid y hoy es un podcast en iVoox que goza de buenas cifras, de buenos datos y sobre todo de buenos amigos y de grandes invitados que nos acompañan y que están con nosotros para hablar también con una nota de humor y a veces con un poco de hasta de cachondeo, pero siempre con rigor de temas de misterio, de temas de frontera, del más variado catálogo de asuntos que nos podamos imaginar, desde conspiraciones, fenómeno ovni, apariciones, que esta temporada la verdad es que hemos dejado un poco de lado ese tema y deberíamos retomarlo. Mundo del cine, cultura, pues, hemos hablado de cómics, un montón de historias que llevamos ya, como digo, pues 6 añitos y lo que nos queda, espero. Y bueno, ahora en Onda Madrid yo estoy haciendo un programita también que se llama Madrid Misterioso, en el que hablo pues de temas más concretos de la Comunidad de Madrid, y siempre que tratamos algún asunto pues intento llevármelo para mi tierra, digamos, para la capital. Así que entre un podcast y otro, ahí ando. Bueno, la verdad es que haciendo muchas cosas en Eco de lo Remoto, programa Hermanos y Amigos. Como siempre decimos, cuando un programa nos gusta, disfrutamos con ello, nunca, y por lo menos desde La Rueda del Misterio nunca hemos pensado en competidores, sino en compañeros, de verdad. Que igual que hablamos de Nueva Dimensión Radio, Noche de Historia y Misterio, o Enigma al Descubierto, o Tertulias de los Desconocidos y otros programas, Eco de los Remotos es de esos programas que disfrutamos y estamos con ellos. Bueno, vamos a irnos a la parte oscura, porque en mis manos tengo este libro, Más oscuro que la noche, editado por Guante Blanco y escrito por ti, Álvaro. ¿Existen los Shadow People, eso, no sé si decirlo, seres de la oscuridad o seres misteriosos de la noche? Bueno, poniendo como ejemplo los casos que se recogen en el libro, los que no he podido meter por capacidad, por extensión, y los que me siguen llegando desde que lo he publicado, parece que hay algo que es muy oscuro en cuanto a su tonalidad. Ya no hablo en cuanto a su comportamiento, que ahí podemos meternos en otro momento también, pero en cuanto a su pura tonalidad, es tan oscuro que esas figuras, la gente que está durmiendo, por ejemplo, las asocia o las identifica como más oscuras que la propia oscuridad de la habitación, o alguien que las ha visto de noche, aunque sea en exteriores, en lugares poco iluminados, ha visto una figura con un negro opaco, con un negro sólido, y que parece que están acechando, parece que están mirando al testigo, parece que quieren causar miedo, y lo diferencio de las típicas apariciones fantasmales donde, por ejemplo,
aparece una persona. Tenemos también una iconografía. Aparece una persona con ropajes blancos, muy típico, o aparece un familiar en el momento de mayor plenitud, digamos que muy lozano, para no dar miedo al testigo. Parece que hay una intención detrás, pero en estas apariciones de este libro es una cara amarga, como Pablo Villarrubia en su libro Las luces de la muerte, pues es la cara amarga del fenómeno ovni. Esta, de alguna manera, también es una cara amarga del misterio, porque son entidades que, cuanto menos, inquietan al testigo y a partir de ahí aterrorizan, paralizan a los testigos. Bueno, realmente dejan mudo a los testigos. Pero ¿por qué la noche da tanto miedo? Porque en la noche, y ver una figura en la noche, ver una figura oscura, ojo, tengamos la edad que tengamos, nos pone en alerta, hace que esos sistemas de seguridad cerebrales se pongan en esa alerta, ya sea en la casa, ya sea en la calle. Hace que esas figuras, que no sabemos de dónde vienen, si vienen del más allá o del más acá, o vivo, ¿por qué aterrorizan tanto a las personas? Pues fíjate, Miguel Ángel, yo creo que la noche es algo que nos ha debido inquietar, y lo llevamos en el ADN, en el inconsciente, desde que éramos pues habitantes de las cavernas y mucho antes, porque en la noche venían depredadores. En la noche, cuando la tribu dormía, alguien tenía que quedarse vigilando por si acaso. De hecho, nuestros ancestros dormían en árboles para protegerse de los depredadores. Por eso tenemos a veces este momento de respingo que pegamos cuando nos vamos a ir a dormir y parece que nos vamos a caer por un precipicio. Estamos ahí casi dormidos y, claro, esas figuras, no todos los casos son de noche, pero el 99% sí, el de los que recojo. Y claro, lo que ocurre con ellas es que al aparecer de noche nos atacan en nuestro momento más vulnerable. Normalmente, excepto algunas personas que por su trabajo es todo lo contrario, tienen que dormir de día y vivir de noche, pero normalmente, habitualmente, y además está acompasado con los ritmos circadianos, pues nosotros vivimos de día, de noche nos relajamos y finalmente nos dormimos. Y en ese momento de a punto de dormirnos, y precisamente en la habitación, hay muchos casos en la alcoba, donde más seguros tendríamos que estar, donde más deberíamos contar con una calidez, nuestro templo, ahí acuden ellas, las sombras, para asustarnos. Por tanto, ese miedo a la noche es un miedo a lo desconocido, es un miedo a los peligros que nos han atacado desde la noche de los tiempos, nunca mejor dicho. Y por tanto, esas figuras, sean lo que sean, parece que aprovechan, como se suele decir, con nocturnidad y alevosía. Nocturnidad y alevosía, la verdad es que sí. Pero si algo te puede impresionar, yo creo que a mí nunca me ha pasado, pero a mí impresionaría, lo que tú hablas en tu libro, tener una figura junto a la cama, una parálisis del sueño, o una mecánica onírica, o una realidad. ¿Qué es lo que ocurre con esa figura que se presentan junto a tu cama y que creo que te tiene que dar un vuelco el corazón cuando lo ves? Esta es la categoría tal vez más impactante. Las personas, y es el apartado que he tenido hasta que elegir casos, porque tenía unos cuantos, es esa figura junto a la cama, es ese momento de irte a dormir. Aquí quiero dejar claro que, en el libro también lo digo, pero quiero dejar claro que están catalogadas un tipo de alucinaciones, un tipo de visiones asociadas al sueño, en esa fase en la que te estás durmiendo, llamadas, pues hipnagógicas cuando te estás yendo a dormir, también hipnopómpicas cuando te estás despertando, y entre medias, sobre todo cuando te estás despertando, se pueden asociar a la parálisis del sueño, que ha sido vinculada en el mundo del misterio con ese fenómeno de los visitantes de dormitorio. En realidad, los testigos hablan por sí solos y según cómo te cuentan su experiencia, puedes clasificarla de posible parálisis del sueño, es decir, un momento en el que la persona apenas puede nada más que abrir los ojos, su cuerpo está paralizado y ahí emergen figuras, no puede ni siquiera gritar ni hablar esa persona, aunque quisiera hacerlo, pero no puede, y es algo que puede durar unos 30 segundos, aunque a la persona se le hace como un mundo.
Y ahí han aparecido figuras, no solamente sombras. Yo tengo casos, a ver, un tema que me gusta mucho, el de la parálisis del sueño, tengo casos de por ejemplo, un compañero de universidad que vio un ser demoníaco que se le estaba comiendo las tripas. Lógicamente, cuando pudo zafarse de esa parálisis del sueño, cuando todo estaba en orden en su cerebro, digamos, y pudo moverse, aquello se evaporó, se desvaneció. Pero en el libro también cuento casos de personas que no habían llegado a dormirse, estaban espabiladas, sí que estaban en la cama, pero nada más. Es difícil en este caso hablar de una alucinación, puesto que a veces la persona puede llegar a moverse, interactuar de alguna forma y pasa un tiempo hasta que aquello se disuelve. No sé si podía llegar a hablarse, como digo, de alucinación, pero desde luego no se puede hablar en ese caso de parálisis del sueño. Y esas figuras están junto a la cama y a veces ahí se quedan. Y es inquietante, o sea, despertarte o incluso irte a dormir y no llegar a dormirte todavía, estar leyendo un libro, estar haciendo las rutinas de antes de acostarte y que en penumbra veas cómo aparece una figura en muchas ocasiones alargada. En muchas ocasiones en las habitaciones aparece un arquetipo que es el hombre del sombrero. De ese queríamos hablar, perdona que te interrumpa. Sí. Carl Gustav Jung habla de los arquetipos. Y yo recuerdo un caso que además estuve investigando con Cuarto Milenio, con Clara Taoce, una señora que veía una sombra en la casa y aparece ese arquetipo. Ese hombre del sombrero que como arquetipo aparece a lo largo de todo el mundo. Yo creo que una de las figuras más tremebundas, más terrible que he escuchado yo y que entrevistando a una persona, pero que no solamente esa persona, sino que otras muchas personas te hablan de ese ser. Ese ser, habría que decir, ¿quién es? Esa es una buena pregunta. Lo que sí podemos investigar en todo este fenómeno de las sombras y en estos visitantes de dormitorio, podemos al menos intentar interpretarlo con nuestros códigos culturales, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué el color negro? Bueno, pues ¿qué es el negro en nuestra cultura? El luto. De hecho, si quieres luego hablamos de esto, pero hay apariciones de estas figuras que están vinculadas con la muerte. Y algunos autores explican o quieren explicar que son representaciones de la muerte, de alguna forma. Por otro lado, el sombrero y, ojo, el sombrero suele ir acompañado o de un traje o de una levita, o hasta he recopilado casos de una gabardina. Si ponemos en cualquier buscador de imágenes la palabra incógnito, va a aparecernos el típico arquetipo, nunca mejor dicho, de un señor como un detective, con su sombrero, con su gabardina, resguardado, y tal vez ese sombrero, cuando aparece ese hombre del sombrero, nos está indicando que aquello que está ahí nos está espiando, puesto que tiene la misma complexión, la misma forma de vestir que el típico espía. Esto estamos hablando de códigos culturales que a lo mejor la persona es capaz de proyectar creando ese tipo de figura. Sí, pero Álvaro, códigos culturales que rebasan vamos a decir, la cultura de cada país. Es exactamente igual, el ser es exactamente igual en cualquier parte del mundo. Sí, por eso es un arquetipo. Y claro, y aquí yo desconozco si esto es una entidad con autonomía, por así decirlo, si esto es un tipo de figura, vete a saber, de otra dimensión o de no sabemos de dónde viene el misterio. Sabemos que está y los testigos lo ven, igual que ven un ovni, pero no sabemos qué es en el fondo. Pero por dar alguna explicación, esas figuras con sombrero, pues el sombrero tiene que querer decir algo. El sombrero tapa una identidad o bien expone una clase social, si estamos hablando de figuras que tengan aspecto antiguo, porque también tengo otros casos en los que el sombrero o la ropa, que a veces se puede, aunque todo sea negro, se le puede identificar que lleva una ropa. Es como si le hubieran echado un cubo de pintura negra por encima. Entonces hay algunos casos en el libro de figuras que parecen del siglo XIX o de principios del siglo XX y que llevan, pues eso, un frac, llevan una especie de levita, un pantalón de pinzas, unos zapatos como si fueran a un sitio elegante, incluso un bastón, pero no un bastón para apoyarse por una posible cojera, sino un bastón como un cetro.
tengo un caso en el libro de dos, fíjate qué curioso, a ver qué te parece, doctor. Un caso de dos hermanos que se van a acostar pero no están dormidos y los dos ven lo mismo aparecer por la puerta de la habitación. Aparece un señor totalmente negro que da un pasito hacia adelante y ven cómo hace ese paso hacia adelante, abre la puerta, entra y el señor tiene esas vestimentas decimonónicas, un sombrero también, como era muy habitual en otras épocas, todo el mundo, todos los caballeros llevaban su sombrero y pasa con ese bastón a la habitación. Los dos niños se quedan petrificados mirando a aquello que acaba de entrar en la habitación. Al cabo de un rato, pues hacen un gesto, se tapan, intentan ignorarlo y cuando vuelven a mirar hacia la puerta, aquella criatura ya no estaba. No lo cuentan el uno al otro. Pasa el tiempo y estos chicos escuchan programas como La Rueda del Misterio, como Ecos de lo Remoto y ven que existe un mundo del misterio, que esto es algo que le puede pasar a más gente y que no es nada raro. Y en una comida familiar sueltan el tema. Pues yo de pequeño, no sé si te acordarás, le dice el hermano a la hermana, que un día apareció un señor por la habitación y la hermana le dice, sí, me acuerdo perfectamente. Y entre los dos se van complementando, se van terminando las frases el uno al otro y recordaban vivamente aquello que les pasó con 4 años tenía ella, creo, algo así, y 7 tenía él. Y en esto que los padres que están en la comida dicen, no, si es que en esa casa pasaban cosas. Pues en esa casa aparecía, entre otras cosas, el hombre del sombrero. El hombre del sombrero, y como tú dices, lo curioso es que lo viesen esas dos personas al unísono, y bueno, realmente yo tengo casos recogidos de ese arquetipo, incluso por personas muy conocidas aquí en la Costa del Sol y con cargos importantes desde el punto de vista político, ¿no? Pero bueno, muchas veces ese qué dirán se queda dentro del secretismo, de que ocurre muchas veces, como tú lo has dicho, lo guardan y después lo cuentan. Porque hay otro tipo de personajes que son mensajeros de todo, y que tú también hablas en tu libro, esos mensajeros que dan también bastante susto. Claro, y aquí asociaríamos eso, el negro al luto, el negro a malas noticias. Fíjate, hablando también del mundo de los sueños, había una amiga, que además es que muchas de las personas que participan en el libro son amigos o familia. Quiero decir, son personas con las que yo conozco muy bien y que hasta donde sé, pues no tenían ningún tipo de patología que les haga poder ver este tipo o ningún tipo de medicación, por ejemplo, que les pudiera hacer ver este tipo de entidades. Bueno, pero al margen de eso, esta mujer se llama Noemí y ella vive en un pueblecito de León. Me contaba que apenas ya con 18 años, pues tuvo durante una etapa muy corta varios encuentros con sombras en su casa. 2 de ellos en vigilia. Estaba despierta, pero es que ni siquiera estaba a punto de irse a dormir. Una vez estaba sentada en un sofá y pasó, que esto es muy típico también, por el rabillo del ojo pasó una sombra. Lo vio nítido, pero no, cuando se gira el testigo ya no tiene tiempo de poder reparar en detalles, porque desaparece. Eso es figuras como que aparecen como corriendo por el lateral. Y otra vez la vio directamente de frente. Pero otras 2 veces las soñó con sombras, pero sueño normal, no era nada especial. Aparecían en sus sueños unas figuras negras. Bien, pues en las 2 veces que Noemí soñó con sombras, no pasó nada especial en su vida, pero las 2 veces que las vio estando despierta, pasaron 2 cosas que ella asoció con que eran como portadoras de malas noticias. En una de ellas, una vecina, que estaba ya mayor, pues falleció. Y en otra, ella misma se puso pachucha, se cogió una enfermedad que la tuvo pues un tiempo en cama y demás, al poco tiempo, no al día siguiente, pero al poco tiempo de ver esa figura. Y sin embargo, tengo otro caso en el libro, donde al revés, había un hombre en un pueblecito que cuando soñaba con una figura negra, cuando soñaba con una sombra, alguien en su entorno o en el pueblo, de la familia o de las casas cercanas, fallecía. Por eso es que a estas figuras se les ha llamado un poco
figuras de mal agüero, o como les llamo yo en el libro, heraldos del desconcierto, porque si no trae malas noticias, lo que trae por lo menos en el testigo es el estupor, la sorpresa, el asombro en el mal sentido de la palabra, incluso el trauma. Muchas personas que han visto estas figuras han cogido miedo a la oscuridad y han tenido que dormir con una lamparita encendida. Una lamparita encendida, más de una persona conozco y bueno, y adulto, ¿eh? No es mi caso, yo me gusta la oscuridad. Curiosamente, no sé si seré amigo del lado oscuro, pero me gusta la oscuridad, pero conozco personas que tienen que estar con una luz permanentemente encendida en su dormitorio o cerca de su dormitorio por el miedo a la oscuridad, a la noche. Porque si hay algo, aparte del arquetipo, tú hablas en tu libro de otro elemento que impresiona mucho. Esos seres con ojos rojos. El ojo rojo parece que es el clic del terror, ¿no? Uf, imagínate. Yo eso no lo he visto, pero me lo han contado varias personas y yo me lo quiero imaginar. Y además en el libro hablo del Mothman, que es otro mensajero de calamidades que además por sus características podría entrar dentro del bestiario de las sombras y era un ser humanoide más o menos. Si ves la descripción tampoco era tan humanoide, pero bueno, humanoide más o menos, con una especie de alas que podía flotar y que lo que más asustaba a los testigos era ver en el retrovisor del coche o ver que le estaba siguiendo dos luces rojas, que eran los ojos, supuestamente, de esa criatura que era de un color no negro, pero sí gris oscuro, digamos. Entonces, solo imaginarte esos dos puntos rojos en mitad de la noche, mirándote, espiándote, que esa es la actitud que tienen como de observadores. No suele ser habitual que la figura se abalance sobre el testigo, sino que está ahí, mirando. Y pues debe ser algo traumático. Aquí de nuevo podemos entrar en concepciones más o menos culturales. ¿Qué es el rojo? Bueno, pues color de la sangre, color de la pasión, color también de la alerta. Por ejemplo, las señales de tráfico en muchos lugares del mundo son de color rojo, las que quieren advertirte. Y entonces estas figuras que aparecen con los ojos rojos están como exponiendo el peligro. Creo que al final es todo un teatro, entre comillas, para que el testigo pase miedo. Pero vaya, que lo consiguen, porque encontrarte como este chico, un chico que es un caso muy descriptivo también, y fíjate qué curioso, que se descarta la parálisis del sueño por lo que vamos a contar. Un chaval, tendría 10 años, está durmiendo en su cama y se despierta, normal, de madrugada, como tantas otras veces, pues puedes ir al baño, beber agua, se despierta y él está mirando hacia la pared de la habitación. Así que lo que haya detrás él no lo sabe. Mira su reloj Casio, estos que tienen una lucecita verde, le da al botoncito de la lucecita del reloj Casio, ve que es de madrugada y dice, bueno, pues mira qué bien, a seguir durmiendo. Así que lo que hace es que se da la vuelta. Bueno, pues cuando se da la vuelta, justo al lado de la cama, a escasos centímetros de su cabeza, hay un bulto, no atina a ver más porque la habitación está oscura, hay un bulto negro con dos puntitos rojos, que lo está mirando, que le está acechando. Él no sabe, no sé qué es más inquietante, si la sombra que está a su lado es muy bajita o si está en cuclillas, agachada. El caso es que está a su nivel y él estaba tumbado en la cama. No es más alta que él como muchas otras veces, está justo a su nivel, mirándose, ojos rojos contra los ojos del testigo. ¿Qué hace este chico? Que si se ha movido y lo que va a hacer a continuación ya denota que no es una parálisis del sueño. Pasaron unos cuantos segundos, pega un grito estrepitoso y sus padres vienen a la habitación, corriendo porque piensan que está en apuros, que le pasa algo grave. Y entonces hacen una cosa también muy común en este tipo de casos. Entran corriendo a la habitación, encienden la luz y cuando hay luz, la sombra se marcha. Esto es muy metafórico, pero es que es real. En muchos casos, al encender la luz de la mesilla o la luz de la habitación, esa figura negra se disipa. Se disipa y era como, o sería uno de los elementos como si hiciese la presencia de distintos planos, ¿no? Un plano, la oscuridad donde existe esa realidad, y otro plano, la luz, donde se desaparece, ¿no? Como un paralelismo entre dos mundos muy diferentes. Totalmente, totalmente. Es como aquí, otra cosa que me doy cuenta ya, pues después de, no solamente después de haber escrito el libro, sino después de haber pensado sobre el libro, es eso, que hay algo de metafórico,
hay algo de una lucha, ¿no? Eterna, ¿no? Entre las tinieblas y la luz. Hay algo también de cultural o de, digamos, de inconsciente en todo esto que ocurre, algo que llevamos dentro de nosotros. Y resulta que en muchos casos ocurre eso, que dos cosas. Una, cuando das la luz, la sombra se va, algo que puede ayudar a algunos testigos que nos estén escuchando. Y otra cosa que puede ayudar, que es un consejo, cuando no tienes miedo, que sé que es muy difícil, pero cuando... Es que hay personas que le han aparecido sombras casi a diario. Entonces, al final se han acostumbrado a ellas. Y por tanto, cuando no les tienes miedo, no voy a decir que les plantes cara, que también, pero no hace falta que les plantes cara, pero simplemente que tú digas, aquí estoy yo, o al menos le restes importancia a aquello, pases del tema, estas también se van apagando, se van disolviendo. Una chica decía que había visto, es de esos casos que son persistentes, que las ve de pequeña, pero las ve también de adolescente y las continúa viendo de mayor. En una ocasión, esto es muy gráfico, ella se levanta por la noche medio somnolienta y se da cuenta de que inconscientemente, porque todas las noches se levantaba más o menos a la misma hora a beber agua, está recorriendo un pasillo y de repente ve que hace un movimiento, ella se sorprende a sí misma haciendo un movimiento de caderas, como esquivando dos cosas, dos bultos, y ella pasa de ese estado medio zombie a estar más consciente y dice, ¿por qué hago esto? Y se gira, y al girarse ve que hay dos figuras, una a la izquierda y otra a la derecha del pasillo, completamente negras. Y en ese momento ella se pregunta, ¿cuántas noches llevo haciendo esto hasta el punto que me he acostumbrado a esquivarlas sin prestarles atención? Y como fueron acompañándole, no todos los días, pero periódicamente, de vez en cuando le aparecían sombras, al final ella se hizo amiga, entre comillas. No es que, tampoco es que se hiciera amiga, ¿no? Pero entraba en casa y como que saludaba. Bueno, ¿qué tal estáis hoy? A las sombras que ya sabía que en algún momento iban a aparecer. Es decir, que ella hizo una especie de terapia con aquellas figuras que al final dejaron completamente de aparecer y ya, digamos que se calmó todo y hasta más o menos hasta el día de hoy esta testigo ha estado tranquila. Es esa actitud de no conseguir lo que ellas quieren de ti, que es que tengas miedo, que te asombres, que te asustes. Una vez pasas ese momento, que todo el mundo tiene que pasar por ello, pero cuando lo normalizas o le quitas hierro al asunto, esas figuras desaparecen. Y estaríamos hablando de lo mismo, de una metáfora, ¿no? Del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad. Hay un libro muy interesante de Elizabeth Kostova llamado La historiadora, de una mujer que va a buscar a su padre, que a su vez estaba buscando vampiros. Hablaba hace unos días con Juan Antonio Sanz sobre el mundo de los vampiros. Bueno. O sea, un libro fantástico que también Juan Antonio ha escrito sobre y él buscando realmente por todo el mundo, viajero insaciable. Tú hablas también en tu libro de esos entes, de esas entidades, entre la realidad y lo místico, yo diría, o lo creativo, pero que también están ahí, que generan también mucho terror. Sí, las figuras sombrías han sido vistas y han sido interpretadas. Aquí ya son terrenos que, y yo lo aviso en el libro, que son terrenos más pantanosos, que tienen que ver rozan el esoterismo, rozan la espiritualidad, y son figuras que se han interpretado como... Esto es una interpretación absolutamente especulativa, no tiene ninguna prueba ni siquiera indicios, pero hay personas que creen por el comportamiento, y tiene sentido, que estas figuras pertenecerían a otras dimensiones que no conocemos y que es verdad que la ciencia las intenta estudiar, pero quizás en un futuro lo sepamos con más nitidez, otras dimensiones que pueden a veces interactuar con la nuestra y que su cometido sería el de precisamente alimentarse, entre comillas, ¿no? De sentimientos negativos, del terror, del miedo, de la soledad, también muy importante, de la tristeza, del desasosiego, de la nostalgia, de echar de menos. Hay casos también que alguien ha visto una sombra después de echar de menos a un familiar fallecido, por ejemplo. Y entonces, según esta teoría, pues eso, toda esta parafernalia y este terror que causan en el testigo sería intencionado, porque cuanto más miedo, más llenita tiene la barriga estas figuras interdimensionales.
Yo, claro, en el libro lo menciono porque tengo que mencionarlo. Lo que pasa es que ni yo he experimentado nada así, ni puedo afirmar categóricamente. Bueno, en el mundo del misterio se puede afirmar poco, pero bueno, está ahí. Podrían ser, puesto que hay viajeros astrales, llamados, o personas que se han separado de su cuerpo, que han visto, y esto sí que no dudo que estos son experiencias fuertes, los llamados viajes astrales, intencionados o no. Hay personas que los realizan o afirman realizarlos sin querer y han llegado a causarles ciertos problemas y se han encontrado allí con unas figuras oscuras, a veces con forma humana, a veces con forma de nube negra, una especie de nube negra inteligente que parece que donde esté esa nube negra hay también, pues eso, a las personas les falta la energía, se sienten más cansadas, incluso puede interactuar con los perritos. También en el libro hay algunos casos. Y bueno, nosotros en el mundo real y la vigilia, digamos, cualquier persona no puede ver absolutamente nada. Pero si nos metiéramos en esa copia astral, por llamarlo de alguna forma, esa copia etérea de nuestro propio mundo, sí veríamos algo que está, por ejemplo, acechando a nuestra mascota o acechándonos a nosotros, esa especie de nube o esas criaturas oscuras que en ese otro lado parece que tienen más fuerza y se pueden manifestar de mejor manera, y como si allí cobraran, como si ese fuera su verdadero reino, digamos. Y por eso también se podría explicar cómo en ese estado alterado de conciencia que estamos cuando estamos a punto de estar dormidos, que es un momento muy especial donde puede llegar inspiración, donde puede suceder eventos calificados como mágicos, que algunos se los propician con esas llamadas plantas de poder, pues en ese estado liminal podrían aparecer también porque es su mundo favorito, digamos, ese estado donde la conciencia humana no está no está funcionando de un modo ordinario. Y también, algo que te toca muy de cerca y que bien conoces, durante las experiencias cercanas a la muerte han aparecido a veces figuras sombrías. Figuras sombrías y terribles. Porque tú te haces una pregunta en el libro, si somos capaces de crear esa sombra. ¿Cuál sería la respuesta, Álvaro? Bueno, la respuesta es que hay personas que son capaces, según la literatura. Yo no he sido capaz, ni nadie cercano a mí lo ha sido. Tengo que decirlo. Yo muchas veces, por ejemplo, cuando hablo de viajes astrales, yo no los he hecho, pero gente muy cercana, de total credibilidad, sí. Y por las experiencias que me cuentan, que son muy parecidas los unos de los otros, algo tiene que haber ahí. Pero, por ejemplo, cuando hablo de las formas pensamiento, el clavo al que me agarro es una mujer fantástica que tiene que ser estudiada por todos, amantes del misterio o no, porque es un personaje apabullante, como es esta exploradora del Tíbet francesa, Alessandra de Vigny, esta mujer adelantada a su época, que era muy escéptica, que se dedicaba a visitar los salones de espiritismo para ver dónde estaba el truco, pero que tenía mucho carácter, y ella dice en sus diarios, que luego se publicaban en forma de libros, concretamente por si alguien quiere acudir a la bibliografía Magos y Místicos del Tíbet, ella asegura que ella se convierte en lama, creo que fue la primera mujer occidental que es nombrada lama. Ella tenía su casita, sus sirvientes, y en el Tíbet ella se concentra porque le han dicho que se puede crear un fantasma, que a veces se toma esta palabra como sinónimo de lo que voy a decir ahora, de tulpa. Entonces le dicen, bueno, pues si haces esto y esto y esto, que desconocemos cómo se hace, se sabe que hay que hacer una meditación, pero si haces esto, esto y esto, puedes crear una figura a tu antojo. Ella se inventa, porque hay que crear como un retrato. Esto nos recuerda mucho al famoso experimento Philip. Pues hay que crear un retrato de la figura y hay que imaginarla hasta que trasciende de la imaginación, porque no solamente lo puedes ver tú en tu mente, sino que lo puedes ver tú fuera de tu mente, y el siguiente paso es que los pueden ver otros, no solamente tú. Y un paso más es que llega a ser tangible. Ella dice que nota el roce de una túnica que atribuye al monje que ella creó de forma holográfica, de forma virtual, ese tulpa. Pero se le fue de las manos y se volvió malo, se volvió autónomo, sus rasgos faciales empezaron a volverse negativos, como enfadado, como con una mirada
un poco de desconfianza y tuvo que deshacerlo, que tampoco explica muy bien cómo en sus diarios, pero explica que con ayuda de otros expertos tuvieron que estar unos cuantos días para deshacer aquella entidad que había creado de la nada. No existía en realidad, era algo salido de ella misma o de su mente. Entonces, yo lo que especulo en el libro, juntando esta teoría con otras que hablan de cómo la mente puede interferir con la materia, los fenómenos psi-kappa, la telequinesis o, por ejemplo, mismamente el efecto placebo, pues especulo con que ¿y si personas que están tristes, personas que están en un momento especial a nivel psicológico o mental, personas que sienten un poco de desasosiego, han podido sublimar de alguna forma, ¿no?, esa sombra, y esto fuera lo que aparece delante de nosotros para explicarnos que tenemos que trabajar más con nuestra propia psicología? Es una hipótesis más, que entonces estaría hablando de que en esas apariciones hay, no siendo alucinaciones, pero hay una, digamos, una interacción con la mente de la persona. Como otros estudiosos del fenómeno, como por ejemplo José Antonio Caravaca con el mundo de los ovnis, está articulando su teoría de la distorsión, que hablaría de que en los encuentros cercanos con estas naves o con estos tripulantes habría una influencia de la mente del testigo, que puede estar, por ejemplo, en algunos relatos que haya escuchado o haya visto de ciencia ficción, incluso ni siquiera eso, en la iconografía que haya visto de pilotos de aeronaves humanos, o por ejemplo el muñeco Michelin, que ha habido apariciones forteanas de supuestos extraterrestres que salen de sus naves y su apariencia es muy parecida al muñeco de Michelin. En este caso, pues aunque también en el libro hablo de visitantes de otros mundos, es decir, el fenómeno ovni y las sombras, pero en este caso estaríamos hablando de algo que tendría que ver con la psicología de la persona, pero algo más que se nos escapa, para que esa proyección se pueda volver visible por los demás e incluso hasta tangible. Visible por los demás, tangible y la verdad en algunos casos terrorífico. Bueno, Álvaro, estamos acabando. Hemos estado hablando hoy de Más oscuro de la mente, Más oscuro que la noche, de Guante Blanco, que ha escrito, y bueno, creo que lo hace una presentación dentro de poquito. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, pues para los que estén en Barcelona y alrededores el día 18 de junio, pues este madrileño se va para allá y se va para un festival de cine de ciencia ficción que hay en la localidad de Sant Boi, que queda a 20 minutos del centro de Barcelona y pertenece a Barcelona. Es como si aquí en Madrid pues habláramos de Fuenlabrada, por ejemplo. Y en ese festival, pues el sábado 18 por la tarde, daremos fechas más concretas en las redes sociales de Ecos porque todavía no está del todo cerrado, pero estaremos allí, tanto Israel como yo, haciendo una presentación pues divertida, y además el siguiente fin de semana, que es el del 25, pues estaremos todos juntos con Miguel Ángel Pertierra y con muchos amigos. Estaremos en el Congreso del Viso de San Juan, entrada gratuita, y también de alguna forma me llevaré ejemplares del libro y de alguna forma habrá una pequeña presentación durante nuestra charla, que es el sábado a las 7, el sábado me parece que cae en 25, sábado 25 a las 7 de la tarde, y más cerquita, pues en la Feria del Libro voy a estar firmando en la caseta de Almuzara mi libro Enigmas y Misterios de Madrid, pero lógicamente si algún lector se quiere traer el libro de Más oscuro que la noche, lo puede traer también el sábado 4 de junio a las 11:30 de la mañana. Y además, quien se venga a esa firma concreta con algún libro mío, pues se puede venir después. Cuando termine la firma, voy a hacer una pequeña ruta, un pequeño paseíto por los misterios del Retiro, 4 o 5 paraditas para, bueno, como obsequio para los que se vengan a verme al Retiro. A disfrutar del Retiro, de lo que sabe Álvaro, y que de verdad disfrutar. Y bueno, invitaros ya también para ese evento del Viso de San Juan, 25 y 26 de junio, donde disfrutaremos un montón de amigos. La excusa para reunirnos a aquellas personas que nos gusta el misterio,
donde Sara, que es la promotora de todo esto, bueno, yo creo que el congreso donde nos reunimos amigos a hablar de temas que nos gustan y hacemos un previo, un post y un durante de misterio. Acompañadnos si queréis y sobre todo animaros a leer este libro Más oscuro que la noche, que ha editado Álvaro Martín en Guante Blanco, y que queremos darle, como siempre, las gracias por estar aquí con nosotros. Álvaro, todo un placer de tenerte aquí en la Rueda del Misterio. De verdad que un abrazo. Datos de contacto que no falte. Sí, bueno, lo primero decir que es un auténtico placer, que me encanta cada vez que paso por aquí, porque charlar con un amigo que además conoce muy bien estos temas, pues es una gozada para mí. Por lo tanto, las gracias y ya sabes que aquí estoy para lo que necesites. Y bueno, los datos de contacto, pues pongo mi página web, que es muy sencillo, y ahí están mis novedades, pero sobre todo ahí ya hay correo electrónico y todas estas cosas. alvaromp.com. Y ya está. Si se meten en alvaromp.com, ahí pueden ver todas las cosillas que voy haciendo. La actualizo de vez en cuando, menos de lo que me gustaría, pero por lo menos ahí hay unas vías de contacto. Pues genial. Nosotros damos también las vías de contacto de la Rueda del Misterio, el correo La Rueda del Misterio, todo junto, 2010, con número, La Rueda del Misterio 2010 @gmail.com. Y nuestro Facebook de Repertierra, ahí simplemente nos escribís o aceptamos y vais a ver todas las novedades, pues tanto personales como de los programas y de los eventos que tenemos. Álvaro, de verdad que muchísimas gracias y bueno, que sigamos con el misterio. Un fuerte abrazo. Que sigamos así. Un abrazo. La Rueda del Misterio no se hace responsable de los comentarios emitidos por los colaboradores o entrevistados en el programa. Tampoco se adscribe a ninguna de las teorías o hipótesis comentadas en el mismo.